¿Cómo les va a todos? Un día más de este mes que ya se termina. Estamos el día 30 de junio de el año 2024 y ya prestos a llegar al mes de julio. Afortunadamente el año se está pasando mucho más rápido y salvo algunas situaciones personales que ya he comentado recientemente y el frío enorme que está haciendo, seguimos hablando de lo que pasa en Argentina. Obviamente todas las semanas hay nueva info y esa información termina por corroborar todo lo que hemos venido diciendo desde el año pasado. Sé que lo que estoy diciendo ya es algo repetido. Para los que son habitués y ven mis videos, tienen el conocimiento de qué es lo que voy a decir o qué es lo que quiero transmitir. Y en este caso, bien vale explicar por qué estas cosas se están sucediendo de la manera en que las contamos tantas veces. Bueno, principalmente porque conocemos al sujeto en cuestión, tenemos idea de dónde va, porque conocemos cómo camina, y cuando uno conoce a una persona dónde va y cómo camina, tiene idea hasta dónde puede llegar y hasta dónde quiere llegar. Conceptualmente, el presidente cree que es liberal, pero lo demuestra con sus acciones que no lo es y nunca lo va a hacer. Nunca lo ha sido y no lo será ni hoy, ni mañana, ni en el último instante de su vida, porque su pensamiento está corrompido por años y años de mainstream económica. Él mismo se definió como un neoclásico, como alguien enamorado de la matemática, de tal forma que pide en Praga un Nobel para él y para Demian Reidel por la investigación de la derivación con optimalidad de Pareto de una función de producción. Cosa que en la escuela austríaca, al ser dinámica la economía, nunca vamos a tener un óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es para la economía estática. Es para una situación, es para una foto y nada más. En la escuela austríaca lo que importa es el tiempo, la tasa de interés, que es lo que coordina las decisiones presentes con las futuras. Eso es la escuela austríaca, no es una locura, no es una invención de un grupo de dementes, nada que ver. Se adapta a la acción humana. La economía es acción humana. Ustedes no van a saber de animales que sepan de cuestiones económicas. Quizás, tal vez los primates, algunos primates, tengan algún conocimiento muy limitado si se les enseña de lo que podría ser costos. Pero bueno, eso es un tema que podríamos hablar más adelante y tal vez ni siquiera venga al caso. Lo que quiero decir es que el presidente es adscripto, está interesado en la escuela austríaca solo de pico, no de sentimiento, no de pensamiento, no de nada. Para él fue solamente una plataforma para llegar a donde está y para hacer el papel lamentable que está haciendo. Desde este punto, nosotros queremos bajarlo de donde está para que no dañe a las ideas, pero obviamente eso es un poco tarde. Así que lo que estamos haciendo es tratar de por lo menos proteger lo que podamos, aunque sea mínimo y poco.
La idea es que no se pierda la llama. Ya ha pasado 5 minutos de este video y no te conté de qué vamos a hablar, cuál es el título del video. Y el título, después de meditarlo tanto, como siempre medito, hasta que me llegó una inspiración divina, y Carlos Rodríguez mencionó en un post: el día que las vacas huelen. Y yo dije, qué bueno, pero le falta algo. Y después apareció ese algo. Y ese algo fue una entrevista al presidente donde llamó imbéciles a todos sus detractores, principalmente al Fondo Monetario, de lo cual también voy a hablar mucho en esta ocasión. Así que el título del video es: el día que las vacas y los imbéciles vuelen. Ese va a ser el título de este video hoy, día 30 de junio, el último de este mes 6. Como los iba diciendo, el presidente de pico, de boca, dice que es fan de la escuela austríaca, pero a la vez le gusta mucho la matemática, cosa que la escuela austríaca no usa, ni no quiere usar, porque entiende que como es una situación tan dinámica, la verdad las matemáticas, al ser una cosa estática, no pueden predecir ni dar un criterio de optimalidad en ningún sentido. Nuestras preferencias van cambiando todo el tiempo, así que es muy difícil hacer un cálculo y determinar de qué manera el ser humano puede llegar a actuar. Generalmente la escuela austríaca utiliza el tiempo, y el tiempo es una variable dinámica. Y los criterios a priori, es decir, sin necesidad de empirias, sin necesidad de experimentar para obtener un resultado. Pero el presidente dice que él forma parte de esa escuela, no obstante, cepo cambiario sigue teniendo, ha aumentado impuestos y no saca regulaciones. Saca muy pocas regulaciones. Ahora ha salido la ley bases, pero no salió como quería él, salió como apareció el Senado, por lo tanto quedó una ley desflecada y que no tiene mayor impacto que el impacto que tuvo. ¿Por qué no tuvo el mayor impacto? Porque, por ejemplo, el dólar, que había caído hasta 1.300 y pico, 1.345, el mismo día de la ley, llegó a 1.365 y está ahí, es 1.365 el blue. Y también subieron los paralelos. Con la idea de que ha aumentado la posibilidad de una devaluación, que el gobierno sigue descartando, firme como rulo de estatua en el 2% del Kroll. Pero el crawling peg ya demuestra que es un fracaso. Porque vos, para defender ese Kroll del 2% de estas reservas que no tiene, el Banco Central terminó el mes vendedor. Un mes como junio, que debería haber comprado todo, le debería haber comprado hasta el sombrero de paja al agricultor. Y terminó vendiendo. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo va a terminar julio? ¿Cómo va a terminar agosto? ¿Cómo va a terminar septiembre, octubre, noviembre? Que no son meses de liquidación, precisamente. El mes de liquidación último era este. Tenías parte abril, mayo, junio. Listo. Ahora esperar la próxima cosecha y los silobolsas que tengan ahí. Recomendación para los productores agropecuarios que no la necesitan: síganlas teniendo porque viene la seca. Ya avisan que viene la niña y la niña es seca. No sé si tan importante como la del 2023, pero es una seca. Esperemos que no sea tan grave. Pero lo cierto es que los productores con esa seca en ciernes tienen que sentarse sobre los granos y pedir más. No el dólar oficial con la retención. No te va a liquidar nadie. ¿Sí? Además, estoy viendo otra vez la mala costumbre libertaria, entre comillas, de mandar a la gendarmería a inspeccionar los camiones que sacan de contrabando los cargamentos de soja, y obviamente no felicitar a los muchachos que lo hacen, sino castigarlos, hacerles causas por contrabando. ¿Y ustedes quieren arruinar a los productores argentinos? Esa es mi pregunta. Si lo quieren arruinar, háganlo, pero no se llamen libertarios. No son libertarios, serán peronchos, pero no libertarios. Igual ya le sacaron mucho la ficha en todo el mundo de que son lo que son y no lo que dicen que son. Y eso es muy importante.
¿Por qué es muy importante? Y porque no entra plata. Porque todos te alaban, pero nadie pone un centavo. Y ahora que se salió la ley de bases, dicen, vamos a poner 700 millones, 500 millones. ¿En dónde? En los lugares donde dice la ley que te beneficia. Nadie va a poner 200 millones para poner una fábrica si este país tiene trazo cambiario. O sea, digamos, si vos mantenés un régimen que atrasa el tipo de cambio para tratar de bajar la inflación, que ahora está repuntando, a pesar de que festejaste un dato de una consultora en cero en alimentos, estás colgándote del travesaño, básicamente. Es una vergüenza la política económica de este gobierno. Ciertamente a mí como liberal me fastidia profundamente el empeoramiento de las condiciones para liberar el cepo, que no sabemos cuándo la van a liberar, algún día lo liberarán. El cepo cambiario, una vez que ya se fortificó, más de lo que ya estaba, es imposible sacar. Y de hecho, pasó así. Ya empezó a hablar Arriazu, que era el único que defendía este sistema de Kroll, porque es muy parecido al que diseñó él y fracasó. Cavallo y Melconian dicen, el cepo es inlevantable, no se puede levantar porque no está acumulando los dólares. Nos quedan todos los pesos, pero dólares no están quedando. Voy a mostrarte cómo le fue a justamente el ISAC. ¿Por qué te quiero mostrar el ISAC? Porque no te lo había mostrado la vez pasada. Y hablemos de cepos, ¿no? Este es un cepazo a la industria de la construcción, que se supone que es una de las principales industrias. La industria madre de la inversión argentina es el ISAC. El ISAC, que es el indicador de coyuntura de la actividad de la construcción, toma abril. Y hay un dato positivo, que toma en el nivel general, que es 1,7% mensual desestacionalizada. O sea, con respecto a marzo, abril creció 1,7 en el índice de construcción. Pero cae 37,2% interanual. Abril contra abril. Y 32% en el año, acumulada. Vamos con los insumos para la construcción. 48,1% negativo variación interanual en los artículos sanitarios de cerámica. Menos 60,6% interanual asfalto. Menos 28% cales. Menos 35,7% cemento Portland. Menos 57,5% el hierro redondo y aceros para la construcción. Menos 46,8% el hormigón elaborado, menos 32,9% variación interanual ladrillo hueco, menos 54,4% mosaicos, graníticos y calcáreos, menos 14,1% pinturas para la construcción, variación interanual, menos 42,1% pisos y revestimientos cerámicos, menos 49,6%, variación interanual, las placas de yeso, menos 33,6% el yeso, y el resto, menos 21,6% interanual, y eso incluye la grifería, los tubos de acero sin costura y el vidrio plano para la construcción. Los puestos de trabajo registrados en el sector privado a marzo de 2024, un total de 391.637, variación interanual. Y la superficie autorizada por permiso de edificación en metros cuadrados de marzo es 911.576, es decir, una caída del 37,9% interanual. Este es el ISAC. Este es el índice principal que toma el INDEC para hablar de la construcción. O sea, en abril la construcción no se recuperó más que un poquitín, 1,7, que era lo que estaba esperando el gobierno. Vamos a ver si en mayo este índice mejora, que yo creo que no. Es más, tendería a pensar que va a empeorar el ISAC. Y eso es consecuencia de las políticas económicas llevadas a cabo para mantener el cepo, para acumular los dólares y para después
Decir, nosotros tenemos que dejar el cepo porque tenemos que acumular dólares, porque tenemos que levantarlo, apenas terminemos de levantar los pases, los pasamos todos al tesoro, quedan los puts, y los puts después los arreglamos. Y el Fondo Monetario dice, necesitamos que levantes el cepo. Levantalo, dejalo donde tenga que ir. Claro, lo que pasa es que si vos levantás el cepo con un dólar de 1365 en blue, nadie me puede asegurar que ese dólar, que cuando vos lo levantes, no vaya a 2000 y pico. Por ejemplo, a 2030, que es lo que se está pagando un dólar en Uruguay con pesos argentinos, cotización promedio de las casas de cambio del Banco República Oriental del Uruguay y del Banco Nación Argentina, sucursal Montevideo. Son 2030 pesos. Yo voy con 2030 pesos y me puedo comprar un dólar en Uruguay. O sea, podría irse a ese nivel. O sea, falta muchísimo y a la vez falta muy poco para llegar a los 2000 pesos. Podría ser incluso más. Podría ser 2500, 2600, 2700 pesos. ¿Y qué pasaría con el crawl del 2? ¿Lo vamos a defender con semejante depreciación de la moneda? Depreciación, estoy hablando de... Hablo de depreciación en el sentido de los dólares libres, pseudo libres en realidad. Pero bueno, el presidente cree que está haciendo las cosas bien porque él es la gran cosa, es el mejor economista del mundo y merece premios Nobel por hacer sus investigaciones junto con Demian Reidel. Cosa que después tuvo que salir a aclarar de que era una estupidez. Lo dijo para fanfarronear, usando el término que usó Carlos Rodríguez. Cristian Butler en X dice, el cepo siempre te caga, aunque vos creas que lo estás dominando porque la brecha es baja o porque te entró algo de dólares en las reservas. Tarde o temprano te termina perjudicando. Por eso cualquier plan económico debe incluir la salida del cepo en el muy corto plazo. Así es. ¿Y qué dice también Carlos Rodríguez? Carlos Rodríguez dice, una observación sobre la política monetaria. Cuando hay cepo cambiario, la base monetaria la determina el BCRA. Porque no le vende dólares a cualquiera que le traiga pesos, solo le vende dólares de reservas al que se le da la gana. Eso es el cepo. O sea que la cantidad de pesos emitidos se queda en el mercado hasta que el BCRA decida rescatarlos. Cuando la moneda es convertible a un dado tipo de cambio, la base monetaria es endógena. Pero con cepo la moneda no es convertible al tipo de cambio oficial. Por eso hay deuda creciente con importadores y con dividendos retenidos. Y si son turistas tienen que ir al mercado blue, etc. Hay múltiples trabas para que las empresas accedan al contado con liquidación para mandar dólares al exterior. Es prácticamente imposible. Después vamos a hablar un poco de cuánto cayó el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno... Perdón, vamos a continuar con el cepo. No entiendo por qué se habla de devaluar, dice Cacha. Lo que hay que hacer es liberar el tipo de cambio. Devaluar es por un número arbitrario entre el peso y el dólar, una especie de control de precios sobre el tipo de cambio. Y el mismo Cachi dice, soy experto en crecimiento con dinero y sin dinero. El PBI cayó el 5,1%. Puede fallar. Es verdad. El PBI cayó 5,1%. Esta barbaridad que nos acaba de pasar es una consecuencia directa de esta política ultra recesiva que termina siendo una depresión económica cada vez más grave, que nos termina dejando en coma, pero sin solucionar la inflación. Esto es lo que a mí me preocupa mucho, porque no mataste la inflación, no la estás matando, porque todavía queda mucho precio relativo por tratar de reacomodar y no lo estás haciendo. Pusiste más impuestos para mejorar la recaudación del Estado y la consecuencia directa es una recesión económica gigantesca de un control de cambio que no querés eliminar.
no querés eliminar el control de cambios porque no querés arriesgar tu culo a que esto funcione. En materia fiscal, dice Cacha, suben impuestos a las ganancias y bajan bienes personales. Eso es lo que pasó con la ley bases. RIGI es solo para algunos privilegiados y todavía no hay anuncios de baja de impuesto país. Quedamos por ahora 3 aumentos de impuestos, país, ganancias y combustibles y una baja, bienes personales. Bienes personales se le bajó a los más ricos. La idea es que ellos inviertan a través de un blanqueo que se quiere poner. Entonces, de esa forma, cobrándole menos bienes personales a los más ricos, entrarían en ese blanqueo y es una forma de inversión. El tema es que, aunque le hayas dado toda la bolsa de caramelos, seguís teniendo el cepo. Entonces, los que van a hacer ese blanqueo, que no va a ser muy exitoso, o sea, no espero muchas cosas, porque se dan cuenta que Argentina es un país jurídicamente inestable, que no quiere pagar, por ejemplo, o no tiene ganas, o no, porque no tiene el dinero, o porque no tiene ganas, la sentencia del fallo de la jueza Presca, que hay que pagarle a Burford, porque YPF y el Estado argentino son lo mismo y no nos rompan más las pelotas, hay que darles el juicio, y si no darles la empresa y dejarse de jorobar, porque plata para repartir a los accionistas tiene, así que tienen para pagarle a los litigantes no tienen nada, y no tienen ningún willing to pay, no mandan nada, quieren patear las cosas, quieren decir que son una nación soberana, y toda esa bola, pero para endeudar a los argentinos con los buitres o con lo que mierda sea, no tuvieron ningún problema. Y pusieron el juzgado de Nueva York y ahora tampoco quieren desconocer al juzgado y la autoridad de la jueza Presca. Los nacionalistas son así. Si lo hubieran hecho los jueces argentinos, estos jueces argentinos, le hubieran dado la razón a ustedes, hijos de puta, y entonces nunca nadie hubiera hundido un solo dólar acá. Y yo que sepa, lo que estamos pidiendo a gritos son inversiones. Por eso tuvimos que crear el engendro ese del RI que fue votado en el Congreso. Porque acá se le dan privilegios a los más ricos en vez de darle privilegios a el privilegio de ser todos iguales frente a la ley. Se subió el impuesto a las ganancias, pésima noticia porque retenciones se podría haber eliminado y dejado ganancias y ahora tenemos las retenciones y las ganancias a la cuarta categoría. Por lo tanto, muchos trabajadores van a sufrir una caída nominal, no real ya, de sus ingresos y por lo tanto van a entrar en la pobreza. Y países dicen que lo van a bajar, pero para mí no hay ninguna baja. Cacha dice también, esto lo dice el 28 de junio, día posterior a la ley bases, suben el dólar libre y el MEP, baja el control de liquidación y sube el riesgo país 1,77%. El mercado no muestra euforia, solo wait and see. Después un trader BCRA, no sé quién es, en resumen, Milei es comunista, Caputo, Massa 2.0, ya confirmaron que no salen del cepo, que siguen las trabas para operatorias bursátiles, sigue el rolling del 2% sin salto y que van a rifar 4.000 millones de dólares de reservas. En fin, qué barato está el dólar y qué caros los bonos. Diego Giacomini dice, nos iba a conferencia, Clarence, o sea Milei, mandó sus títeres a decirle al FMI, no devalúa, 2, no abre el cepo, y 3, sigue haciendo lo mismo que dijo que iba a hacer hace varias semanas. Todo esto dándole la espalda a un mercado míope que ya ganó la que tenía que ganar y se empieza a ir. Y, de nuevo, Cacha, hoy estamos muy Cacha fan, pero tiene muchas cosas para decir. Dice, hay algo que no entiendo. Los pasivos remunerados generaban una pérdida del 10% del PBI y lo que están haciendo es pasarle esa deuda al tesoro, con lo cual esa pérdida tiene que asumir el BCRA, o más porque se paga mayor tasa. ¿Cómo va a ser el BCRA para pagar el 10% de déficit fiscal? Y lo pone a Carlos Rodríguez, que no sé si le contestó. En concreto, lo que anunciaron fue que 1. Que le cambian el nombre a los pasivos remunerados y los pasa el BCRA al Tesoro. 2. Se aprobó la ley bases, pero no se anunció la baja en impuesto país. Conclusión, aumentan la presión impositiva. 3. El cepo no tiene ni idea de cuándo lo van a sacar. Toda la política monetaria, cambiaria, se puede expresar en esta parte que yo encontré en la política online. Lo peor es que te dicen que van a solucionar los puts
con un canje por letra del tesoro, pero no muestran el acuerdo de los bancos. Los puts son los seguros, son las opciones que uno tiene para ejecutar al precio nominal el bien que se están vendiendo. Esto debería generar pánico. Si yo fuera un banco comercial con un título cubierto por un put, el lunes le digo al BCRA, dame la plata, lo ejecuto. Si todos llegan a hacer eso, se funde el Banco Central, agregó una fuente del mercado. Los especialistas coinciden que se trata de una jugada muy riesgosa. He visto buenos y malos programas, pero nunca vi algo así. Se anunció una zaraza en un tema muy delicado. Me preocupa mucho la apertura del mercado el lunes. Esto suena a algo desesperado. Y Maslatón dice, los próximos meses de la Argentina la ley bases es irrelevante. Consistirán en deflación real fuerte de precios de consumo y mucho más fuerte en activos financieros. 2. Inflación nominal importante pero no hiper. Él dice que no hay hiper. 3. Desvalorización del peso de papel y licuación de los depósitos. 4. Destrucción de las prioridades de la deuda y dificultad del gobierno para renovar vencimientos. 5. Recesión de intensidad similar a 2000-2002. Si Milei quiere zafar y para evitar males reversibles para su supervivencia política deberá A. Liberar el mercado de cambios. B. Retirar al BCRA de cambios y del mercado de dinero como tomador por completo. C. Redimir la totalidad de la deuda en pesos del BCRA y de la tesorería a cada vencimiento sin renovar ni un peso más. D. Abstenerse de cualquier emisión de deuda con fines no fiscales. E. Concentrarse en evitar el default de la deuda en dólares. F. Llamar de inmediato a toda la deuda en pesos indexada contra SER o contra dólar y pagarla por la fuerza anticipadamente aun cuando esto se repute como default selectivo. G. Aceptar el ejercicio de puts de los bonos garantizados, inclusive incentivar el ejercicio cuanto antes y pagar. Cada día que pasa funde más al Estado y al pueblo. Y ahora, después de todo esto que parece un poco loco, porque te estoy mezclando todas las cosas, y soy consciente de ello, la idea es que me sigas igual, que estamos hablando de la misma cosa. Es decir, el quilombo es el cepo. Y este es un video justamente sobre este tema, sobre el cepo cambiario, sobre cuándo lo van a abrir, sobre por qué la ley bases que se acaba de sancionar no mejoró las expectativas del mercado cuando era una ley tan publicitada, tan querida, tan buscada, tan anhelada por mucha gente. Bueno, la ley base que salió no es la ley base principal, es un engendro mucho más cortina y mucho más destrozado. Por lo tanto, inútil. Los puntos que hay son más o menos los que te dije, no hay otra cosa más. Y a los jubilados, obviamente, les va a caer un poco más de ajuste. Milei dijo que no les quería dar más el bono de 70.000 pesos, con lo cual está ajustando nominalmente de nuevo a los abuelos. Si hace eso, el Congreso va a decir, lo que votó diputados pasa a Senado, se aprueba y lo va a tener que obligar a vetar, con lo cual le va a generar un costo político. Él no quiere pagar costos, pero va a tener que pagar el costo de vetar a los abuelos. Él festeja que los aguacheritos ganen en términos reales con el dinero nuestro, que los chiquitos sean mucho más ricos que sus abuelos. Pero ¿sabe qué pasa? Eso sería aceptable si no fuera porque los abuelos tuvieron que depositar mes a mes algo que se llama jubilación. Y esa jubilación fue para el Estado, que se malgastó los fondos durante todo este tiempo y ahora el sistema está quebrado. Pero la culpa no la tiene el que depositó la guita, porque depositó la guita obligado a punta de pistola para jubilarse y tener una vejez digna, se supone. Y el que tiene una niñez digna, entre comillas, porque tampoco alcanza el dinero, son los aguacheritos. ¿Sabe por qué? Porque la plata que le falta a los abuelos, en parte se la damos a las generaciones más jóvenes, que no han trabajado, no saben trabajar y van a vivir de subsidios, porque no tienen el coeficiente para laburar, como lo tenían sus abuelos, que no eran mucho mejores, pero laburaban. Estamos subsidiando a las nuevas generaciones, cuando justamente deberíamos poner a las nuevas generaciones a la cultura del trabajo y el estudio. ¿Para qué? Para que ellos puedan soportar en su juventud la carga de lo que ya aportaron y ahora necesitan sobrevivir. Y no pueden estar yéndose a dormir a la cama
pensando en si comen o compran los remedios, en si compran los remedios o pagan la luz. Hablando de pagar la luz, el gobierno volvió a postergar los aumentos de luz y de gas. Con lo cual, ya te voy anticipando que eso se vuelve a atrasar y eso está pateando ese quilombo, lo está pateando para la primavera. Está bien que no los aumente en invierno, debería haberlos aumentado cuando, con un plan económico bien consistente y no estar haciendo este gradualismo pavo, porque esto es gradualismo, no cabe la menor duda, es un ajuste gradual. No es un ajuste de shock porque no ordenó la economía, la desordenó. Y sus métodos son absolutamente graduales. Vamos pateando esto para adelante. Suben también los combustibles, otra vez, aunque dicen que no pasa nada con el impuesto, que el impuesto lo dejan para julio, por lo tanto sigue en agosto, por lo tanto sigue en septiembre, por lo tanto sigue en octubre. Y va a quedar de nuevo retrasado, obviamente. Todo esto que te estoy diciendo es el quilombo económico que tenemos. Y encima el gobierno liberó ahora las tarifas de los servicios que no son luz y gas. O sea, los servicios de internet, telefonía. Como se liberó también la de las prepagas. De nuevo. Por lo cual, la gente no tiene una perspectiva de mejora si hay puro aumento y encima la inflación vuelve a subir. Como ya te dije, más o menos un 5%, 5,3% en realidad, es lo que podría subir la inflación, según mi medida, el mes de junio. Con lo cual mayo es un piso. Ojalá me equivoque y sea más bajo que mayo. Pero no lo creo. Y tampoco creo que julio mejore la performance de junio ni de mayo. La idea es que la inflación, que es lo único que puede mostrar este gobierno, continúe bajando, pero no baja, sino que va a pegar un rebote. Y además, por ejemplo, en el plano fiscal, ya te dije la semana pasada que iba a haber déficit. ¿Por qué? Porque los aguinaldos del sector público tienen que ser pagados, con lo cual le van a echar la culpa a los empleados públicos que queden de ese problema deficitario. Pero el déficit lo tenés. Y posiblemente lo tengas en julio, en agosto, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Mientras todo esto pasa, el presidente se pelea con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario dice, no va a haber plata. No hay plata si no haces lo que te pido que hagas. Que es un ajuste en serio. Yo ajusté más que el fondo. No, el fondo no sabía que tu ajuste era inconsistente. Te da la plata para que les pagues. Te dieron los 800 millones para que les des los 800 millones. Pero vos tenés que empezar a devolver dinero al Fondo Monetario. El Fondo Monetario intercedió con China para que no les paguen primero a ellos, sino que le paguen al fondo. Y China, como quiere ser importante en el mundo, y sobre todo el director del fondo, aceptó. Total son 5.000 millones de dólares en yuanes. Y entonces lo que tenés que hacer es renegociar un plan. Y un plan con el fondo. Que reemplace al plan financiero de Caputo, que es un fracaso absoluto. Tenés que darle cuenta que ese plan que vos llamás plan, que no es plan, no es programa, es solamente un conjunto de medidas que tenían como objetivo al principio hacer carry trade con la tasa. Ahora eso se descajetó y se están yendo. Y no están comprando los que tenían aguinaldo, comprando dólar en blue. Acá hay otra gente que está comprando. El aguinaldo se va a empezar a pagar ahora. Capaz que alguno tiene suerte, mi caso por ejemplo, de poder adquirir algunos dólares. No muchos. Pero tratar de recuperar el ahorro que tenía en dólares, que fue escupiendo todos estos meses, para sostener tu dolarización endógena. Por lo tanto, lo más importante de toda la cuestión es hablar con el fondo. Deja de pelearte con el fondo, porque los vas a necesitar. La plata la tienen ellos. Yo estoy casi seguro que 10.000 millones no te van a dar. Primero y principal, si no devaluás, porque el fondo quiere devaluar, si no acumulás dólares que quieren cobrar. Y tercero,
si dejás que el tipo de cambio flote. Ellos quieren que flote. No quieren fijo, quieren que flote. No quieren dolarización, quieren que el peso flote contra el dólar. Y en ese contexto te convendría hacerles caso porque Brasil está teniendo una desvalorización o depreciación de su moneda. El real se está moviendo mucho más rápido, se está depreciando contra el dólar. No lo hace el gobierno de Lula, lo hace solo. Está creo que 5,55 reales por dólar. Eso no va a generar problemas, no va a dejar caros. Económicamente Brasil nos está perjudicando con esa desvalorización. Y vos peleado con Lula, comunista, me tiene que pedir disculpas, corrupto, le tiene que pedir disculpas al pueblo brasileño. O sea, está todo mal. Pandino está al recontrapedo, le intervinieron en la Cancillería, está al recontrapedo, es una figurita decorativa. No sé cuánto tiempo vas a durar, Diana, pero para mí que ya te van a hacer una estatua. Por los servicios prestados, viste, no hacía falta bañarse y saber inglés. También faltaba tener buenos modales, que no tenés. Por eso pusieron como reemplazante tuya o interventora tuya a alguien que habla mucho peor que vos. Que sabe hablar inglés, supongo, creo, y se bañará también, y tiene peores modales. O sea, la teníamos que poner con los puercos a la que te interviene. Pero volvé, cafierito, porque la verdad no sabías hablar inglés, pero mejor que esto era seguro. Increíble que yo tenga que hablar bien de aquel tipo. Del que le robó una banca a Scioli. La verdad, aplauso. Ese tipo es hábil. Tiene alguna habilidad. Pero pasando la chanza. Ahora, lo que quiere hacer el presidente con la política monetaria es apuntamos a lo que se denomina la base monetaria amplia, no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, dentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos, y la idea es que la base monetaria amplia y la CIPE se parezcan cada día más hasta que terminen de desaparecer los remunerados. O sea, ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la emisión cero, que ese es el cambio del régimen monetario, que fue la porquería que anunció Caputo. Es la misma mierda, no hay ningún cambio. O sea, no estaba congelada la base monetaria. Como justamente dice Cacho, no era que habían dejado congelada la base monetaria y que cuando uno señalaba el aumento del 84%, te decían que había que restar la inflación, algo me perdí. No te perdiste nada, no saben qué carajo hacer. No saben ya qué hacer, no tienen ni idea. Y encima vuelven los problemas con las distribuidoras. Esto de la política online. Nicky Caputo amenaza con dejar sin luz a Lamba, toda esta parte, porque su primo le sigue pateando las deudas. Central Puerto analiza bajar 1000 megas que tiene disponible para Camisa. En el gobierno luego se desestiman y dicen que se trata de una amenaza. Las generadoras están furiosas porque el ministro sigue sin pagarles. Yo la verdad empiezo a pensar que muy fuertemente que si no hubieran habido pagos a las generadoras mediante Camisa, no tenían ni siquiera en enero superávit fiscal. Porque uno diría, bueno, pudieron haber hecho un superávit muy decente, enero es fácil para hacer un superávit fiscal, incluso uno financiero. Sin embargo, me estoy empezando a dar cuenta que nunca tuvieron un superávit, ni siquiera en enero. Yo pensaba que, bueno, por lo menos el déficit lo tienen en febrero, en marzo. Quería pensar en mi cabeza, en mi corazón, de que ellos tenían un déficit a partir de febrero. Pero no, tienen el déficit desde casi que empezaron. Ellos creen sus propias mentiras. Y es muy difícil entonces así. Es muy difícil poder darle entidad, certeza a algo que es claramente falso y absolutamente alejado de la realidad.
Por lo tanto, nunca tuvieron superávit. Por lo tanto, la fiscal y todo ese biribiri es una mentira absurda que no funciona para nada. O sea, solamente funciona para los que le creen. Yo no le creo. Nunca le creí. Nunca no. Antes a ese político sí le creía y le tenía estima. Ahora no le tengo más estima. Considero que es un delincuente moral. Peor que todos los anteriores que tuvieron. Peor que él. El outsider, al final de cuentas, termina siendo mucho más deshonesto que los que estaban ahí. La mierda que estaba ahí no huele tan fea como la mierda nueva. Como todo en la vida. El tuitero Winston Friedman dice, se inicia la segunda fase, ¿se acuerdan del video de la semana pasada? Se llamaba fase 1. Bueno, esta segunda fase, del inconsistente plan de estabilización de Milei. Brecha 50%, retorno de la inflación coming soon, atraso del tipo de cambio real oficial y suba del financiero, deterioro fiscal, caída del precio de los bonos, amesetamiento de la recesión, economistas monaguillos la tienen adentro. Les habla en su propio idioma este muchacho. Sí, eso es otra cosa que también quería decirles. Es decir, debería dejar de caer el quilombo de la economía. Porque ya como te dije, el PBI cayó 5,1%, también siguiéndonos a lo que estábamos pensando, de que sería mucho más la caída, pero como que el sector agropecuario está mucho mejor, es una relatividad que está mucho mejor comparado a la sequía. O sea, la sequía hace como una especie de laguna, increíblemente, paradójicamente, una laguna donde puede abrevar este modelo. Si al campo le fuera muy mal, 5,1 es un chiste, le iría 6 o 7% de caída. Y esto pasa porque no había V corta. El amesetamiento de los índices de la depresión económica va a terminar siendo una L. Es decir, estamos acá. O sea, debería haber dejado de caer, esperemos, y la recuperación se hace absolutamente horizontal. Es una L. Es una L. No es una V corta, no es una pipa de no sé qué cosa, de Nike. No quiero decir la marca, pero bueno, la llaman así. Y el índice de actividad económica cae trimestralmente, interanual 5,1 y trimestral contra el trimestre anterior, que el que estaba Massa, 2,6. Hay que superar a Massa, Más una desocupación que trepó del 5,5, del 5, y algo por ciento a 7,7%. Por supuesto, si comparamos contra el trimestre que hay que comparar, que es el último, es 6,9 a 7,7, pero igual es un montón. Diego Giacomini dice, a 4 caídas del consumo que no dejan de experimentarse. Gobierno resalta que salarios mejoran. 1. Lejos de mejorar todos los salarios. 2. Con mucho me despido, la masa salarial cae. Aún con mejora de algunos salarios. 3. Esperar mejoras por consumo y saber que pocos invertirán. Y por ejemplo, el índice de producción industrial de CAME, que justamente lo voy a tratar de leer fácil, el índice de producción industrial, por ejemplo, en febrero era de 9,9 negativo, pasando de 30% a 9,9. O sea, cayó menos. Después, en marzo fue de 11,9%. En abril de 18,3%. Y ahora está en 19%. O sea, se está acercando a los niveles de enero. O sea, se está mesetando el índice de producción industrial. Se suponía que acá había una B. B no hay. B no hay, según la GAME, no hay B. Y como ya te dije,
Si no hay B, no hay recuperación económica posible. Es decir, todo esto es un castillo de naipes que se empieza a venir abajo. Con la depresión económica y con el rebote inflacionario. Esperemos que no sea tan serio, que una cosa termine de compensar la otra, que la caída tan estrepitosa de la producción, del trabajo, de la industria, del comercio, pueda aminorar los aumentos de precios que se vienen. Pero ya el dólar como que nos está dando un indicador, y ya también los indicadores de que lo que se está midiendo es que no va a haber un tiempo mucho mejor que lo que estamos teniendo ahora, y que posiblemente, pese a la esperanza del presidente, pese a lo que dice el ministro y el presidente del Banco Central, el segundo y tercer trimestre van a ser de caída también. O sea, la mejor parte ya pasó. La mejor parte ya terminó. Y esto es lo mejor que puede mostrar esto. No puede mostrar más nada. Políticamente, el presidente quiere ser reelecto. Bueno, yo no estoy tan seguro que una recesión que se prolonga en el tiempo, provocándole más penurias y tensiones sociales a la gente, tengas un mejor momento para poder reelegir. Porque imagínate, vamos a tomar el toro por la sata. Vamos a ver que, mire, se rinde. No tantas veces en su vida. Se rinde y dice, bueno, está bien, me equivoqué. Lo echo a Caputo y hacemos un nuevo, ponemos a Turcener en el ministro de Economía. ¿De acuerdo? Ponemos. Lo mandamos a negociar con el fondo. Y hacemos un plan económico nuevo. ¿Cuál es ese plan económico muy bueno? Nuevo. Primero, establecemos un sistema de crawling, de nuevo, pero no del 2%, sino que lo elevamos al 8%. Y lo hacemos por un rango de 4 meses. O sea, 4 meses devaluamos 8. O sea, no le vamos a decir al fondo, vamos a devaluar rápidamente un 30%, un 40%, como quieren ustedes. Vamos a hacer 8, 8, 8 y 8. O sea, durante 4 meses. Después de ahí, después que no hacemos eso, los derechos de exportación, le decimos al campo, los seguimos teniendo. Ganancias los seguimos teniendo. Volvemos a ajustar jubilaciones, dándoles un bono de 120.000 pesos, pongámosle, por el tiempo que dure la devaluación del crawling del 8%. Y después de eso volvemos con los aumentos de tarifas. Un aumento de tarifa del 60% de luz y un 150% de gas. Después hacemos una especie de tregua de precios por el tiempo que dure el crawling, es decir, por los 4 meses. Y después de eso dejamos que flote. Liberamos el cepo. Eso se tendría que hacer todo en 2025. ¿Qué subiría? Subiría la inflación, subiría el desempleo y seguiría la recesión muy fuerte. Mucho más fuerte que ahora. De hecho, estaríamos mejor ahora que en 2025. Con el plan del fondo. El Fondo Monetario desembolsa 5.000 millones de dólares. 5.700 millones de dólares. Pongo un número. Con esos 5.700 millones de dólares, me dice, bueno, vamos a rescatar todos los pasivos remunerados que están. Que más o menos es eso lo que él calcula. Rescatamos todo, queda cero. Y ahí ya en esos 4 meses, mal todos los dólares que acumuló antes, supongamos que acumuló 10.000 millones de dólares más, vuelve a ajustar las clavijas para poder pagar deuda. Lo ajustará en transferencia a provincia o algo así, porque estamos suponiendo que algunas cosas liberó. Luego de todo eso, ya liberamos el cepo. Eso tiene que ser en 2025. No te queda otra opción. Lo tenés que hacer en 2025. Y tener las elecciones ahí nomás. Entonces mi pregunta, y con esto vamos a finalizar videos, porque esto es una suposición, es ¿cuándo se levanta el cepo, Marcelo? Y la respuesta es cuando las vacas y los imbéciles vuelen.